Ya. Paz del Señor Jesucristo. Digo para los que tienen paz. Los que se quedan mudos no tienen paz. Quiero leer en Eclesiastés. El capítulo 8. Gloria a Jesús. A mí me gusta que la escritura misma se identifique o hable o diga la verdad el Espíritu de Dios a través de sus palabras. No mi palabra, ni mis ideas, ni mis pensamientos. Es según el Espíritu de Dios. A los que puedan entender, por supuesto. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él ni entiende. Los profetas profetizaron por el Espíritu de Jesucristo, que es el mismo Espíritu de Dios. Y la profecía nunca fue de particular entendimiento o voluntad de hombres o de ideas de personas ilustres, muy sabios en su opinión. Dice, ¿quién como el sabio? En el nombre de Jesús. Eclesiastés, capítulo 8. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? ¿Sabe la declaración de las cosas? Hay que aclarar, hay que confirmar, hay que verificar en qué estado está la humanidad. Gloria a Jesús, bájalo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se puede creer al mundo lo que dice? No, claro que no. Se le cree a Jesucristo, pero no al hombre, al ser humano que es mentiroso de pie a cabeza. Su malvado corazón lo engaña. Dice que gloria a Dios. En Jeremías, vamos a volver a Eclesiastés. Gloria a Jesús. En Jeremías 17. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Jeremías 17. Versículo 5. Dice en el nombre del Señor Jesucristo. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque todo hombre es mentiroso. Y pone carne por su brazo. Y su corazón se aparta de Jehová. Su corazón se aparta de Jehová. Aunque esté en la congregación, haciéndose pasar como creyente y dice que es creyente, pero Dios conoce al hombre y a la mujer y a los niños y a toda su creación. ¿Quién mejor que él, que es el creador? Nos va a conocer mejor. Somos expertos en opinión. El uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Y por último, de donde viene la información
el primer mentiroso y el mayor mentiroso, donde viene cualquier cosa que se quiera saber. Por eso es la verificación, la confirmación, hasta donde se pueda, de acuerdo a la ley o lo que ha creído el hombre o el ser humano en la tierra. Pues el mundo está patas arriba. Gloria a Dios. Maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El corazón de la mayoría de los creyentes están apartados de Jehová, pero se hacen pasar como cristianos. O peor todavía, un inconverso, un inmundo, que no conoce a Dios ni tiene idea de Dios. Muchos pensamientos tienen acerca de los predicadores o del mundo, pero no conoce la palabra de Dios ni se conoce a sí mismo. Entonces la opinión de un hijo de las tinieblas cuenta para el mundo. Por eso dice Jesucristo que los que son del mundo oyen a los que son el mundo oye a los que son del mundo. Por eso entre ellos hacen, incluso entre los religiosos, especialmente los trinitarios, hablan y dicen y acusan y sin ninguna prueba bíblica, sin ningún fundamento. Gloria a Jesús. Entonces, ¿va a creer usted así tan fácil en lo que diga el hombre del mundo? Todos estamos en el mundo, pero hemos decidido no practicar las cosas del mundo. Ni creer en las tinieblas que el mundo mismo vive. El engaño, la mentira, la falsedad, la soberbia, el enojo, envidia, ambición, codicia. Uno de los mayores pecados es la codicia, la avaricia. La ambición. ¿Va a creer en un ambicioso, en una codicia, en una maldición que lleva el hombre? Dice que cuando se cree en el hombre, cuando se somete a las instituciones de las tinieblas, usted se ha apartado de Dios. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Se aparta de Dios. Si se aparta de Dios, se aparta de la palabra y viene a los argumentos y a los chismes del mundo. Sin ninguna verificación espiritual por las Escrituras. Las Escrituras no necesitan ayuda. Ella misma se interpreta. Y la sabe usar, por supuesto. Pues será como la retema en el desierto y no verá cuando viniere el bien, porque está en tinieblas, sino que morará en las securas, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Qué situación? Ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Sin embargo, opinan y juzgan sin ningún fundamento bíblico. Dice el versículo 7. Bendito es el varón que se fía en Jehová. Hay que creer en Dios. Cuya confianza es Jehová. Porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. Y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Ahora el 9 dice, engañoso, o sea, mentiroso. Engañoso es el corazón o la mente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más? Y perverso. Engañoso, mentiroso.
más que todas las cosas, y es perverso. Engaña aún a la misma persona. No se puede confiar ni en nosotros mismos como seres humanos. Como somos faltos. Es engañoso, sinónimo mentiroso y perverso. Para que no quede duda. Ahora dice, ¿quién lo conocerá? Ahí está, ahí sale el Señor y dice, yo Jehová, que escudriño el corazón o la mente, que pruebo los riñones, yo Jehová que escudriño, aquí dice en otras versiones, dice que escudriño la mente, y en la otra versión dice y que pruebo los riñones, en otras palabras, y que pruebo el corazón. El Señor nos pone a prueba. A ver qué es lo que hay en nuestro corazón o en nuestros pensamientos. Nada se esconde de él. La gente anda como borracho, inventándose cosas que no saben, cosas que Dios no les ha enseñado ni les ha revelado. Y esto confunde, se trastornan, andan como borrachos y desconocen la palabra de Dios. No conocen a Dios. Empezando por los trinitarios. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? No sabemos. Si no sabe quién es Dios, ¿cómo puede predicar a Dios? Dice, yo Jehová que escudriño el corazón o la mente, que pruebo los riñones o pruebo el corazón en otra versión, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En el Eclesiastés, donde estamos, capítulo 8. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? ¿Quién sabe la declaración de las cosas? O el que entiende. La sabiduría del hombre hará relucir su rostro. Y mudaráse su semblante. Y mudaráse la tosquedad de su semblante. Y yo te aviso que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de delante de él, ni en cosa mala persista, porque él hará todo lo que quisiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento de Dios, no del hombre. El que guarde el mandamiento no experimentará mal. Y el tiempo y el juicio conoce el corazón del sabio. Porque para todo lo que quisieres, gloria a Dios, hay tiempo y juicio. Mas el trabajo del hombre es grande sobre él, porque no sabe lo que ha de ser y cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Dios. Usaba a los profetas para sentenciar a los pueblos, porque él sabe hasta el día que vamos a vivir. Pero el ignorante, espiritualmente hablando, que no piensa en la muerte ni piensa en Dios,
ni los días que Dios le ha dado para que viva en la tierra. Están contados los días que la persona va a vivir aquí en la tierra. Y viene la resta hasta que llegue el día de la muerte. Y la persona no lo sabe. Y anda confiado tras las intenciones o las ideas de su malvado corazón. Uno de los peores tropiezos que tiene el hombre es la codicia, la avaricia. No piensa en la muerte, ni en sí mismo, ni en el estado moral, espiritual en que anda. Y la muerte lo sorprende porque, según él, va a vivir una eternidad aquí en la tierra. Y lo peor es que muere sin salvación. Al menos que los reverendos y los trinitarios y las religiones del mundo le prediquen salvación eterna, ha pasado de muerte a vida en una Trinidad. No, pasamos de muerte a vida en Jesucristo. Porque para todo lo que quisieres, versículo 6, hay tiempo y juicio. Este es el tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado en espíritu y en verdad, considerando que mañana podemos amanecer muertos. Hay tiempo y juicio ahora que estamos vivos. Mas el trabajo del hombre es grande sobre él. Los que reposan los sábados reposan en su carne, pero no reposan en el Espíritu de Jesucristo. Y estos también están perdidos. Si reposan, gloria a Jesús, en el sábado, guardando un día, Jesucristo es el Señor del sábado. Si no descansa o reposa en el Espíritu de Jesucristo, usted está reposando en un día sábado que han sido abolidos y quitados. Está reposando en su carne. Y este reposo, cuando se muere la persona, ¿va a reposar en el sábado o va a reposar en Jesucristo? ¿En quién? ¿En los elementos del mundo o en Jesucristo? Dice, porque no sabe lo que ha de ser. No sabe lo que ha de ser. O algún trinitario le dirá al hermano, mañana te vas a morir y vas a ser salvo en una Trinidad. Y estoy predicando esto exclusivamente para los trinitarios. Para los que se jactan en una religión de carne, de mandamientos de hombres, ideas de hombres, pensamientos de hombres mortales, corruptos de todo entendimiento espiritual. No sabe, nadie sabe lo que ha de ser, solo Dios, solo Cristo. Y él ha percibido que está consciente que puede amanecer muerto mañana. ¿Y cuál va a ser la excusa? Echarle la culpa a otro es más fácil. Incluso a Jesucristo. Ya me parece la gente gritando para no quemarlos mucho en el purgatorio, porque el antesala del infierno, diciéndole a Jesucristo, tú dijiste que nos bautizáramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La profecía es que en esa divinidad hay un nombre que es sobre todo nombre, el cual es Jesucristo. Los trinitarios no tienen nada que predicar. Estos religiosos no tienen nada que decir. ¿De dónde? De ellos mismos sí habla mucha basura. El Espíritu de Dios está en ellos para predicar una religión que no da vida eterna, sino mortalidad. Muerte segura es la que hay. ¿Han pasado de muerte a vida? No, lo dudo. En Cristo Jesús se pasa de muerte a vida, no en una Trinidad. Religiosos mentirosos.
Gloria a Jesús. Esta es la verdad, por la cual seremos juzgados todos los pueblos, los que creyeron en Jesucristo y los que creyeron en una Trinidad, en un paganismo. Por esta palabra seremos juzgados todos, creyentes y no creyentes. Bueno, Satanás y el mundo han sido juzgados ya se sabe lo que le espera, pero ellos ignoran y se atreven a decir que son creyentes o religiosos. Me gustaría escuchar a algún religioso, a ver qué dicen acerca de la muerte de Francisco Reyes. Oye, el pastor no, yo no soy pastor de nadie, yo soy el pastor a quien predico para que sean salvadores, se llama Jesucristo. No quito a Cristo para poner una organización terrenal humana y ponerse como obispo o como el Salvador en vez de Jesucristo, porque Él es el pastor, su congregación, su humanidad, su mundo, su negocio. Business. Esto lo cambian las cosas del mundo por las cosas que son de Dios espiritualmente hablando. Tendrán mucho que decir los mentirosos trinitarios. Oye, ¿y dónde está ese hombre que enseña? No está aquí, Francisco murió, no está aquí, no. Yo estoy predicando para que la persona crea y sea salva. Y crea a Cristo en las Escrituras, no en mí. Yo no soy pastor de nadie. Yo hago que las Escrituras muestren por el Espíritu de Dios quién es el pastor, quién es el Salvador. Este es tiempo de muerte o vida. Y predico para que sean salvas las personas si creen en Jesucristo por la palabra de Dios. No en una organización, no en un reverendo. Esto es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dejaos de los hombres, dice la Escritura. Dejaos de los hombres. ¿Por qué? No os hagáis esclavos de los hombres, porque son mentirosos religiosos. Y los seres humanos pues siguen su forma mundana de lo religioso y no la palabra de Dios por su espíritu. Yo predico la palabra de Dios por su espíritu, no estoy interpretando por mi espíritu, mi imaginación, o por mis ideas, o por lo que creo. Lo que dice la Escritura es lo que yo creo. Lo que habla Dios, lo que habla el Espíritu a través de la palabra de Dios, el verbo de Dios hecho carne. Ese es el mensaje que predico. Nada con hombres o carnales o terrenales, o organizaciones humanas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El versículo 7 dice, porque no sabe lo que ha de ser. ¿Y cuándo haya de ser? ¿Quién se lo enseñará? ¿Sabes tú cuándo va a morir, William? ¿Verdad que no sabes? ¿O mirás a salvar un reverendo, un trinitario? ¿O me dirá a mí, oye, mañana mueres? Embusteros. ¿Quién? Dice, porque no saben lo que será, lo que ha de ser, y cuando haya de ser, ¿quién? Se lo enseñará. ¿Quién? ¿Dónde están esos sabios y profetas que le van a decir a uno, oye, prepárate, porque te vas a morir? Eso solo Dios lo hace a través del profeta. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice el versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu
ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, o sea, sobre la vida, o para retener la muerte y decir, no, yo no me quiero morir hoy, mañana, o otro día. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, o lo que se llama alma, para retener el espíritu, para retener la vida. Y estoy hablando del espíritu. El espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, dice Jesucristo, el Santo de Israel. ¿Quién se mete aquí con Jesucristo para opinar? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, sobre la vida, para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Él decide, y cuando él decide, bye bye. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Nadie tiene potestad. Gloria a Dios. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, para retener el espíritu, o la muerte. Ni potestad sobre el día de la muerte. Una es que no se sabe cuándo vamos a morir. Otra es que cuando se llegó el conteo de los días, la muerte llega y no se puede detener. No tiene potestad el hombre para detener la muerte. No tiene potestad sobre el día de la muerte. Ni valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No hay potestad en el día de la muerte. Y esto aquí debe de el hombre prudente o sabio, o el que teme a Dios, que somos muy pocos, ¿quién no ha pecado? Dice la Escritura que el justo, cuando cae, se levanta. Y no por su cuenta, se levanta porque Dios lo levanta, y el que cae, cae tomado en la mano de Cristo. Las cosas que hacía de justicia y juicio son quitadas, no vienen a memoria ni cuentan. Empieza una nueva vida en Cristo Jesús. Porque eso dice la Escritura. Que si el justo peca, pierde toda la justicia y todo el bien que hizo. Pero de allí en adelante, si se arrepiente precisamente de todo lo que está en el mundo para cometer pecado, y vuelve a la vida otra vez, empieza de nuevo otra vez. Porque Jesucristo es Dios, así lo ha decidido. Y tengo muchísimas escrituras donde el hombre cae y él se levanta porque Dios es el que cae con él y lo levanta. Pero en lo pasado, juicio y justicia, si alguna vez hizo, eso no cuenta, ni lo voy a condenar más, porque empieza una nueva vida en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que voluntariamente o intencionalmente la persona va a pecar, porque tiene la promesa de que va a empezar una nueva vida si se arrepiente, como de principio. Puede ser que el principio del arrepentimiento haya sido falso, pero a la vez de caer, viene con un arrepentimiento genuino porque aprendió de la experiencia y entonces se da cuenta que lo que hizo lo hizo mal y empieza una nueva vida. Lo dice
como 25 escrituras en la Biblia. Pero no que peque voluntariamente. Nosotros somos perseguidos por Satanás. Y el pecado por la ley se engrandece y obra muerte. Un muerto espiritualmente no tiene la capacidad moral para cumplir los mandamientos o la gracia de Dios. No se puede mantener, no se puede sostener porque, gloria a Jesús, no tiene suficiente fe o suficiente arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Pero Dios no es injusto, da oportunidad. Y da oportunidad. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7. ¿Cuántas veces cae el impío o el cristiano y se levanta porque cae con la mano de Dios y lo levanta Jesucristo otra vez para empezar una nueva vida? Y de la experiencia que tuvo, considera y empieza una nueva vida en Cristo Jesús, no recordando lo pasado. Ese es Dios. El hombre no, el hombre te condena y te dice a la guillotina, al fuego eterno, al infierno o al purgatorio. No, Dios, no hay nadie que caiga y se quede caído. Dios lo levanta. Sí, es de Dios. Sí, es la voluntad de Dios, porque Él conoce a todo el mundo. Que cayó por ignorancia, por error o por lo que sea. Pero si Dios está con él y ha sido con él, lo levanta. Y todos los días venimos, todos los días nacemos, todos los días Dios está dispuesto a perdonar. ¿O no? Dígame en la Escritura que no. Si es que sabe. Gloria a Jesús. Porque los sabios en su opinión aquí no cuentan, es lo que dice él. Porque no sabe lo que ha de ser. No sabemos lo que será mañana. ¿O sí? Al menos que Dios ponga el espíritu, o Jesucristo ponga el espíritu en el profeta para que profetice o anuncie lo que será. Pero no es en sí el profeta. Muchos profetas hablaron en nombre de Cristo sin él haber tenido nada que ver con ellos. Abundan. Si no confirma con la Escritura, usted entra a una maldición creyendo en el ser humano y en las cosas terrenales más que en las celestiales. Entonces, ¿andamos en condenación o andamos en vida? Hemos pasado en Cristo de muerte a vida. Andamos en Cristo como nueva vida. O andamos en nuestra carne como mortales para no tener experiencia. El mortal no tiene experiencia porque no sabe nada. Ni las escrituras le han dicho lo que pueda suceder o no. ¿O quién es Cristo para perdonar? Él no condena, es la Escritura, la doctrina del Espíritu es la que nos libera y nos condena. Pero el ser humano en sí mismo no se puede liberar, no se puede perdonar pecado, no puede retener la vida, no puede hacer nada, somos mortales por la ley de Dios, por la transgresión en la ley de Dios de Adán y Eva. Ahí empezó el problema. Gloria a Dios. En las religiones todo el mundo se justifica. No, porque yo. Dígame usted dónde está ahora mismo, que son los sabios. ¿Dónde está el espíritu de Francisco? A ver, por la Escritura. Trinitario, mentiroso. ¿Dónde está el espíritu? Si es que saben doctrina. Porque si se atreven a juzgar lo que no saben. Muéstrame por las Escrituras. No me venga con cuentos que el reverendo, que si que si no. Hábleme por las Escrituras. ¿Qué pasó con Francisco? ¿Perdió la vida o ganó la vida?
Si no se sujetó y no obedeció las escrituras, le dije 50,000 veces que esta era una doctrina de muerte o vida, o sí o no. Eso es lo que predico, y no estoy predicando para tener una congregación o estar el pastor ahí echando. En esta vida estoy predicando para que en esta vida obtenga la vida eterna y a la hora de su muerte usted esté con Cristo Jesús para ser salvo, no para ser condenado. Para ser salvo. Aunque le digan los trinitarios, se meten el cuchillo a ellos mismos. Porque en la opinión de estos religiosos está el futuro de su salvación. Por lo que creyeron, por lo que pensaron, por lo que dijeron. De todos nosotros. Fíjense lo que dice Isaías. Isaías 57. Versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Habita la eternidad. ¿Sabe por qué habita la eternidad? Porque es eterno. Dios es eterno. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, o para vivificar o darle vida. Vivificar es sinónimo de vida, para vivificar el corazón o para darle vida al corazón de los quebrantados, de los afligidos, de los humildes, de los pobres, de todos los menesterosos. No a los hijos del diablo, de las tinieblas, fíjese bien lo que dice. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, no con el jactancioso, orgulloso, soberbio, loco, majadero. ¿Qué más le puedo decir? Se va a jactar y se va a glorificar delante de la presencia de Dios, antes que ser humilde y manso, como paloma, humilde de corazón, y con el quebrantado y humilde de espíritu, no un orgulloso, fanático, farsante, necio, que anda con apariencia. Toda apariencia es engaño, toda apariencia es falso, toda apariencia es mentira. Detrás de la apariencia no hay verdad. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, darle vida. Y para vivificar el corazón de los quebrantados, de los que sufren, de los humildes, de los que buscan a Dios en espíritu y en verdad, de los que buscan a Dios mientras pueda ser hallado, el cual será amplio en perdonar si la persona se arrepiente,
Si la persona reconoce su pecado, o su falsedad, o su transgresión a la ley de Dios, a la ley del Espíritu. Porque no tengo de contender para siempre, ni para siempre me he de enojar, pues decaería ante mí. El enojo de Dios se convierte en muchas ocasiones gloria a Dios, en la gran misericordia que Él tiene. No tengo de contender para siempre ni para siempre me he de enojar. Porque ¿quién resistiría el enojo de Dios? Aunque está airado con todas las naciones, y vendrá el día en que dará el pago a todos los seres humanos que no buscaron a Dios a su tiempo. Sobre todo no los cristianos, no los religiosos, ni siquiera como religiosos. Pero se atreven a hablar de Jesucristo de Dios y juzgan, siendo ellos mismos condenados. Opinan dando la pauta de salvación, mas ignoran los pensamientos de Jesucristo o de Dios. Decaería ante mí las almas o las personas. Alma es sinónimo de persona. Que yo he creado. ¿A quién ha creado Dios? ¿A las almas o a las personas? ¿Con qué los ha creado? Con el Espíritu de Dios, que confunden el Espíritu de Dios con las almas. Y ciertamente espíritu hay en el hombre. O en el humano, el ser humano, en la creación. Caería ante mí el Espíritu. Y las almas que yo he creado. Cuando habla de las almas, habla de la persona o de las personas que en sí tenemos Espíritu de Dios. Que es lo que se ha perdido. Desde entonces, toda la humanidad anda en muerte espiritual. La humanidad está muerta espiritualmente hablando. Y esto es para los inconversos. Para los que no tienen el Espíritu de Cristo. Andan en muerte espiritual. Pero los que tienen a Cristo, si el Señor guarda el enojo, decaería ante él el espíritu que hay en el hombre o en el ser humano. Y las almas o las personas que yo he creado. Miren lo que dice aquí, el versículo 17. Y esta es condenación segura. Por la iniquidad de su codicia me enojé, dice Dios. Y heríle. Escondí mi rostro. Y ensañéme o me enojé. Porque se salió de la palabra de Dios, se salió de la enseñanza y empezó a vivir su ego, su yo. ¿Y por qué fue? ¿Cuál fue la causa? Por la iniquidad de su codicia. Codicia, avaricia. Hay quienes se llevan la codicia al sepulcro porque no pudieron conseguir nada de lo que pretendían tener o buscar.
la codicia, la avaricia, la ambición. Dice, por la iniquidad de su codicia, me enojé, herile, escondí mi rostro y ensañéme. ¿Y qué pasa? Y fue el rebelde, y fue el rebelde. Y fue el rebelde por el camino de su corazón. Oiga, se apartó de Dios, porque el que anda en el camino de Dios, anda por la voluntad de Dios y cree en Jesucristo, cree en Dios por el Espíritu que le ha dado Dios. Todos los que tienen el Espíritu de Cristo andan de acuerdo a Dios, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Mas sin embargo, y fue el rebelde por el camino de su corazón. Cuando alguien se revela y empieza a andar, gloria a Dios, en la rebeldía de su corazón, y fue el rebelde por el camino de su corazón. Eso, el rebelde no agrada a Dios. El rebelde se rebela contra Dios, contra la palabra de Dios, contra la doctrina del Espíritu. Se rebela. Y el que se rebela, ¿qué pasa con el que se rebela? Y fue el rebelde. Por el camino de su corazón se rebeló. Y empezó a andar por el camino de su malvado corazón, sus ideas, sus pensamientos. Entonces una persona que se revela a Dios, ¿podrá decir que es de Dios? No. Te rebelaste. Y fue el rebelde por el camino de su corazón, sus ideas. Y aquí entra la codicia, la avaricia, la ambición, la torpeza moral, espiritual. Y este rebelde no se puede sujetar a la palabra de Dios. Mejor dicho, al Espíritu de Dios por la palabra. ¿Y qué dice? Y daréle. Y fue el rebelde por el camino de su corazón. Rebeldía. No le importó Dios más, ya no, un tiempo, pero ahora ya no. Dice Dios, visto es su camino. O he visto el camino que eligió, se rebeló con Dios y cogió su propio camino, sus propias ideas, sus propios pensamientos, en rebeldía, en rebelión. Visto es sus caminos y le sanaré. Ahí está la misericordia de Dios. Y le sanaré. Y le pastorearé. Y daréles consolaciones a él y a sus enlutados. Creo frutos de labio, paz. Al lejano y al cercano, dijo Jehová, y sanarélo. Todavía hay promesa. Mas los impíos son como la mar, en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, díjome Dios, para el impío. ¿Cómo puede tener paz alguien que se rebela contra Dios? Todo el que se ha rebelado contra Dios no tiene historia positiva. Siempre le ha ido mal. Gloria a Jesús.
No me he de enojar. Como principio, Dios es amor. Y tiene mucha paciencia. Y no contenderá con el hombre para siempre porque dice que es carne. Y sus días son 80 años. 70, 80, dice el capítulo 90 del Salmo. Por la iniquidad de su codicia. Codicia es iniquidad. Y un codicioso, ¿cómo puede estar en la presencia de Dios con un pecado de codicia? Avaricia. El codicioso no agrada a Dios. La avaricia y el avariento no agrada a Dios. La ambición deshonesta no agrada a Dios. Entonces, ¿cómo puede estar esta persona en comunión o en la presencia de Dios con todas estas cargas que lleva encima? Cuando Dios lo invitó para liberarlo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿De qué lo libertará? De pecado, de codicia y de juicio y de todas las cosas que el hombre busca para su propia condenación. Creó frutos del labio, paz, paz al lejano y al cercano, dijo Jehová, y sanarélos. Mas los impíos son como la mar, en tempestad que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, díjome Dios para el impío. ¿Qué paz puede tener alguien con codicia, avaricia, ambición y cosas por el estilo, fama, orgullo, apariencia? Todas esas vanidades son abominaciones a Dios. Entonces elijan ustedes, reverendo, ¿será salvo este? ¿Sí o no? ¿Serán salvos los codiciosos, reverendos? ¿Sí o no? ¿Serán salvos por la opinión de las tinieblas del mundo? ¿Sí o no? ¿Y quiénes son los que alcanzan la salvación y pasan de muerte a vida? Sino los que creen en Jesucristo, no en una Trinidad. Y todas las codicias y la avaricia que practican los trinitarios y las organizaciones humanas estarán con limpieza de mano delante de la presencia de Dios, ¿sí o no? Dejemos el jueguito ese ya. Si quieres ser salvo en el día del juicio, aún en este tiempo se pasa muy mal. Andan en delicias, andan en banqueteos. Ya no existe el matrimonio, solo novios. Mi pareja, mi pareja, mi pareja. Matrimonio no hay. Y los hijos que tienen son bastardos porque no son por la ley legalmente. O sea, la bendición de los hijos en el hogar, la bendición de los hijos en el hogar es una bendición que Dios da a los que cumplen la ley del matrimonio. ¿Dónde están los hijos bastardos? ¿Están buscando a Dios con sus padrastros, su madrastra? Claro que no. Los que son de simiente santa buscan a Dios, sea con el padre, sea con la madre. Los que han conocido el principio de la justicia de Dios. Y pasamos de la justicia de la ley a la justicia de Cristo. Para ser hijos de Dios. El mundo y las tinieblas y las religiones pueden decir lo que quieran. Gloria a Jesús. Pero la verdad es Jesucristo. Por su palabra. Por su espíritu.
¿Quiénes son los que opinan acerca de la religión o del Evangelio de Jesucristo? Incluso se lo llevan ahí como están acostumbrados. Unos incircuncisos, unos no creyentes, no religiosos del mundo, que hasta se ven negros las tinieblas de las cuales se apacientan, aún se les sale en público en su conducta. Y se creen hacer pasar como moralistas. No tienen facultad para manifestar la moral de Dios en ellos. Pero opinan. Y muchos caen en sus desvaríos de borrachera religioso espiritual y les creen un hijo del diablo que no sabe nada de Dios. Y los religiosos los apoyan y les creen. Si usted cree a las tinieblas, usted es un hijo de tinieblas. Si usted cree al diablo, usted es un hijo del diablo, no un hijo de Dios. La diferencia es grande, ¿verdad que sí? Bueno, siga opinando, atrévase a hablar. Y el que tenga un evangelio que tape el espíritu o que se haga cerrar la boca de la palabra de Dios por su espíritu de Dios de Jesucristo, bueno pues, mi nombre es William Venegas y me puede ver por internet. Voy a ampliar un poco para que tengamos un encuentro. No estoy buscando cómo reunirme para aceptar ya de antemano lo que ellos creen y piensan y predican. No, es para confirmarlos y refutarlos y decirles que están fuera de base, son rebeldes, como el mismo diablo. No creen a la palabra de Dios, pero creen en ellos mismos, creen en las tinieblas, creen en el testimonio del mundo. Y a Cristo lo dejan ahí está por ahí. Él es el Salvador y Él es el que condena, Él es el que juzga, libera y el que hará el juicio. Lo hace desde ahora con esta doctrina, la palabra del Espíritu. Este es el juicio que será dado en el trono blanco. Si no están en la primera resurrección y están en el trono blanco, están todos los que se han revelado y todos los que están fuera de salvación, fuera de Cristo. Ahora, los religiosos y los paganos se tendrán que unir a Roma. A Cristo no le pueden ver la cara. ¿Cómo? Al menos que se arrepientan y busquen a Dios en espíritu y en verdad. Mientras se vive aquí, hay que ser partícipe de la victoria de Jesucristo en la muerte y resurrección con el bautismo, que es lo que simboliza. Y es real. No fue un show, una realidad. Donde hay países comunistas, así descaradamente hijos del mismo demonio, y por circunstancias, gloria a Dios, fuera de nuestro alcance, o al menos que Dios lo decida, el que es bautizado por circunstancias, o el que no es bautizado por circunstancias de persecución satánica por los gobiernos comunistas, Jesucristo hace un doble bautismo. ¿Sabe por qué? Juan le dice, yo he menester que sea bautizado y tú vienes a mí. Jesús le dice a Juan, deja que cumplamos toda justicia. Jesús no necesitaba bautizarse para arrepentimiento de pecado. Él era sin pecado. Por eso se le dijo el ángel a María, el santo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, el santo que nacerá. Nació santo. Vino siendo santo. Vino al vientre de María siendo santo y salió de María siendo santo, porque es Dios, eterno, santo.
santo, santo, santo por todos los siglos y es eterno. Y en esa doble, gloria a Dios, justicia de Dios que le dijo a Juan, son bautizados por Jesucristo mismo, con el simbolismo del bautismo. Gloria a Dios, Él se bautizó, no por Él, sino por nosotros. Y el que tenga algún impedimento por causas que sobrepasan nuestra capacidad, o al menos que uno se decida, o Dios le envía a uno a bautizar así en situaciones difíciles, pero de todas maneras no dude que el bautismo en Jesucristo, Él lo hizo por nosotros, no por Él. Ese es el camino, la verdad y la vida. Él se bautiza por nosotros, porque Él no necesitaba nacer de nuevo. Él siempre ha sido vida eterna, pero abre el camino dando ejemplo. Así que en el bautismo de Jesucristo, aunque no haya quien mencione su nombre sobre el bautizado o la persona, solo crea en el bautismo que ejerció Jesucristo por Juan, que cumple toda justicia. Usted piense por su fe en Cristo que el bautismo de Jesucristo lo alcanza a usted en situaciones difíciles que no se puede hacer. Pero no hay nada imposible para Dios. Pero si no se pudiera hacer mientras los días estoy aquí o hay alguien que crea en Jesucristo, sí puede ser bautizado en el nombre de Jesús. Si no es bautizado en el nombre de Jesús por alguien, Jesucristo mismo, ¿qué más quiere? Jesucristo mismo se bautizó por nosotros. Y el bautismo viene a ser positivo al creyente, como si alguien lo estuviera sepultando y levantándolo de la muerte y la resurrección. Él lo hizo ya. Ahora el que no se bautiza, pudiendo ser bautizado, o que alguien lo bautice en el nombre de Jesucristo, entonces es culpable. Por ese Jesucristo no se bautiza. El que tenga facultad de ejercer el bautismo, si lo hace a propósito, entonces el bautismo de Jesucristo no le llega, no lo alcanza, no lo cubre. Porque la justicia de Dios es lo que cuenta, es lo que manda. Y por circunstancias que no están al alcance de nuestra mano, Él, si lo medita bien, Él se bautizó, simbolizando la muerte y la resurrección. Gloria a Dios. Él no necesitaba la muerte y la resurrección para que se efectuara en el creyente. Él lo hizo dejando ejemplo y abriendo el camino de la salvación. El camino que es Jesucristo. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo que Jesucristo es el camino? En todas las formas habidas y por haber, Él es el principio de la vida eterna, el camino, la verdad y la vida. Así que en Cristo Jesús estamos completos en el nombre de Jesucristo. La paz del Señor Jesús.